Buenos días. Si me permiten una licencia, no voy a hacer una predicación expositiva como yo prefiero hacer, como preferimos hacerlo aquí. Voy a hacerlo un poquito más tópico porque es lo que está puesto en mi corazón para decirles hoy día. Entonces vamos a saltar un poquito, así que tengan las Biblias listas para saltar un poquito alrededor del Nuevo Testamento. Lo que voy a predicar, lo voy a introducir así. Tengo un amigo, un compañero de trabajo. Yo soy profesor y yo conocí uno de mis estudiantes por varios años. Y era estudiante que me impactó mucho por su madurez espiritual. Era una niña que siempre hablaba de Dios estudiando la Biblia, que compartía, que siempre quería orar al comienzo del clase y era muy buen ejemplo para los otros estudiantes. Siempre me decía que estoy orando por mis profesores. Siempre me decía personalmente, yo oré por ti esta mañana. Era una niña que me impactó mucho de cómo debería ser todos los estudiantes. También es hija de uno de mis compañeros de trabajo, entonces yo siempre voy preguntando a mi compañero de trabajo, ¿cómo va esta niña? ¿Cómo va tu hija? Porque ya se graduó y ya está en la universidad, en una universidad aquí en Milwaukee, Alverno, que es una universidad para damas. Y ella va estudiando y va bien con los estudios y todo, pero hace algunas semanas yo pregunté a mi compañero, ¿y cómo va tu hija? ¿Cómo va tu hija? Y me dijo, ¿sabes qué? Tuve que hablar con ella porque Alverno es una institución bastante feminista. Y mi hija como que ya se creía mucho y se estaba portando así de una manera, no mucho, pero se estaba portando de una manera así, como que estaba hablando mucho de cómo le debían tratar los demás, sus derechos, y todo eso. Y tuve que hablar con ella para que se dirigiera otra vez a las Escrituras para ver su comportamiento. Ella dijo que sí y buscó en las Escrituras y oró mucho y después vino y dijo, ¿sabes qué, papi? Estás correcto. Y yo les digo esto porque les voy a decir que una persona muy joven de edad, pero bien madura espiritualmente hablando, se había desviado por la influencia de lo que estaba alrededor de ella. La institución, bien feminista, que tenía una educación bastante buena, pero en su filosofía que no era de acuerdo con las Escrituras. Y ella, siendo una persona madura espiritualmente, siendo una persona que me había impactado a mí, que había impactado a muchos, se había desviado. Entonces quería introducir eso porque yo creo que a todos nos podemos desviar por lo que está alrededor de nosotros. Yo leí hace muchos años y he leído varias veces durante estos años dos libros de mi autor favorito, que es C.S. Lewis. Y él que escribió las Crónicas de Narnia, pero también escribió varios libros de teología y de historias, cuentos de ficción también, que son cristianos. Y dos libros de él que me impactaron mucho fueron
las cartas, las letras de Screwtape, yo no sé cómo se le dicen en español, pero the Screwtape letters, y otro que es mero cristianismo. Y los dos hablan de una tema que yo siendo joven me impactó mucho, y tengo que pensarlo otra vez y otra vez y otra vez, porque también me encuentro a mí mismo desviándome. Y veo a los demás también desviándose por esta cosa. Y el cuento, Screwtape Letters, se trata de varias cartas que están escribiendo unos demonios entre sí. Y están hablando cómo yo puedo desviar a este muchacho que quiere ser cristiano y después se convierte en muchacho. Y todavía están hablando cómo podemos tropezarlo, cómo podemos hacerlo inútil para el Señor, aunque ya no lo tenemos, ya es cristiano, cómo podemos hacerlo inútil. Y el demonio así que es como un poquito más anciano y tiene muchas cosas que él puede usar, muchas herramientas demoníacas, le dice al demonio más joven: lo que tienes que hacer es hacerlo cristiano y después dio varios ejemplos. Mira, si lo puedes hacer cristiano y músico, hacerlo cristiano y alguien que le gusten los libros, hacerlo cristiano y filósofo, hacerlo cristiano y tal cosa. Y dio varios ejemplos y dijo: mira, porque si le pones en él una pregunta de su identidad, entonces cuando él ya no está tan enfocado en su identidad en Cristo, entonces va a ser inútil en el trabajo que Dios tiene para él. Y una de las cosas que él mencionó en este libro, y menciona también en el Mero Cristianismo, que es un libro más teológico, no es un cuento, pero es más teológico, menciona este problema de cristianismo y patriotismo. Y es una cosa que yo veo muchas veces los cristianos que están en nuestros círculos bautistas, que son bien conservadores y dicen que son patriotas y todo eso. Y veo muchas veces este estado de cristianismo y patriotismo en nuestros círculos. Y para decirlo, que yo no estoy en contra de los Estados Unidos, de ningún país americano. Y yo sé que no todos aquí son estadounidenses, pero todos vivimos aquí en esta sociedad americana y nos impacta a todos. Pero tenemos que ver muy bien en que nuestra identidad, lo que más nos importa, tiene que ser nuestra relación con Cristo. Y como algunos de los valores de la sociedad americana que suenan bien, pero se pueden doblar un poquito y hacernos inútiles para el Señor. Entonces voy a predicar acerca de eso, voy a saltar un poquito de aquí para allá, pero hablando de este tema de cristiano y americano. Oramos para comenzar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos que lo que tenemos que hacer para adorar, para glorificar a ti, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra hoy día, a ver lo que tienes para nosotros, para aplicar a nuestras vidas y cambiarnos para hacernos mejores siervos de ti, Señor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo y en tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, como ya dije, para ser americano estadounidense, para ser
patriota de cualquier país no es una cosa mala, y eso es lo difícil. Eso es lo más peligroso, porque Satanás quiere usar las cosas que no son malas, pero que se pueden doblar un poquito, y los usa para desviarnos a nosotros mismos, para hacernos más enfocados en lo que nos interesa en vez de nuestra relación con Dios. Y entonces por eso estuve pensando acerca de eso y cuáles son algunos valores americanos que sí son cosas buenas, para decirlo así, pero que algunas veces perdimos el enfoque que debemos tener, y a veces si doblan demasiado son casi antibíblicos. Y la primera cosa que todos dicen acerca de los Estados Unidos, que es un país libre, así que vamos a hablar de la libertad. Y escuchamos muchas veces a cristianos también hablando de la libertad, que esto es un país libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo vivir donde yo quiero, yo puedo viajar donde yo quiero, yo puedo hacer lo que me guste, y si no estoy haciendo ningún crimen ni nada así, entonces estoy bien. Pero eso no siempre es verdad, porque tenemos que recordar 1 Corintios en capítulo 6 y versículo 12, que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y a veces podemos usar esta libertad que nosotros tenemos como estadounidenses, como americanos viviendo aquí en los Estados Unidos, para hacer lo que nos guste, y usamos esta libertad como para darnos una excusa, para darnos una licencia para hacer lo que queramos. Y eso no está bien. Como Pablo dice aquí, no todo conviene. Quizás es lícito, quizás tú puedes hacerlo por una libertad civil, pero quizás no es una cosa buena para hacerlo con tu relación con Dios. Quizás te va a desviar en tu relación con Dios. Y es muy interesante. Yo estaba leyendo acerca de ese pasaje para hacer esta predicación, y estaba diciendo que este dicho, todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, era algo que decían en esta ciudad, que era una ciudad bien pecaminosa, y lo decían siempre: todo me es lícito, todo me es lícito. Era como su creencia en esta ciudad, de que podían hacer todo. Y lo que pasaba es que algunas personas en la iglesia lo estaban diciendo también, que todo me es lícito, todo me es lícito. Y Pablo le dice: bueno, todo te es lícito quizás, porque vives en esta ciudad y todo es lícito en esta ciudad. Pero no todas las cosas te convienen, no todas las cosas te deben dominar. Y estamos en una época en este país donde también parece que todo es lícito. Y quizás no todo sea legal, pero la sociedad quiere hacer lícito casi toda perversión, casi toda clase de crimen, de todo, y lo quieren hacer que sea normal, que está bien, que podemos hacer lo que nos guste, y eso está bien, es parte de ser americano, que podemos hacer lo que queramos. Y es casi un valor americano donde los fundadores de ese país no querían usarlo de esa manera. No querían decir que uno puede hacer lo que quiera. No, que uno tiene la libertad para hacer lo que uno debe hacer para mantener la vida libre y poder criar a sus niños como uno quiere y adorar al Señor como uno quiere. Eso es lo que querían decir. No querían decir que uno puede salir a hacer todo clase de crimen y todo eso. Y es lo que están cambiando un poquito en esa época en los Estados Unidos.
Pero para mí era bien interesante ver que decían esto, todo me es lícito, para justificar lo que querían hacer. Y aunque tenemos la libertad en nuestro país de hacer ciertas cosas, esto no los hace conveniente, como dice Pablo. No todo conviene. Si no te conviene a tu relación con Dios, entonces mejor no hacerlo. Aunque tengas libertad para hacerlo, mejor no hacerlo. Aunque tengas libertad para hacerlo legalmente, algunas cosas no son buenas para tu relación con Dios. Y entonces mejor no hacerlo. También un valor americano, hablando de la libertad, es la libertad del discurso. Y yo escucho esto muchas veces siendo profesor, especialmente profesor de inglés, y me dicen, pero esto no es clase de comunicación, y estoy yo comunicando, y yo puedo comunicar lo que yo quiera, y yo puedo decir las palabras que yo quiera y todo eso, y dicen, pero tenemos libertad de discurso porque esto es América, y podemos decir lo que queremos. Y a veces usamos esto también para justificar ciertas cosas, ciertas maneras de hablar que no son convenientes para un hijo de Dios. La libertad de discurso no era para poder ofender, no era para poder decir groserías, no era para hablar cosas, era porque en este tiempo, cuando fundaban esta nación, que de verdad no podían hablar acerca de ciertas maneras de adoración, no podían hablar de ciertas cosas políticas, no podían hablar, no tenían libertades que Dios quiere que nosotros tengamos. Y esta fue la idea, pero muchos lo toman a lo extremo y dicen, no, yo puedo hablar lo que yo quiera. Si me pasa por la mente, me tiene que salir por la boca. Y yo tengo varios estudiantes que parece que realmente todo lo que está corriendo, que se le sale por la boca. Yo tengo una estudiante y esta nena no deja de hablar, es como radio apagado. Bueno... Pero que el volumen está al 10 y tiene nada más una estación y después no se puede hacer nada porque sigue hablando. Y me dice muchas veces ella, no dejas de hablar. Y la nena me dice, no, es que es mi lengua, yo puedo hacer lo que yo quiera. Mira, pero... si tenemos discurso libre, podemos hablar, pero como ya hemos visto, no solamente porque tenemos permiso para hacerlo, debemos hacerlo todo. Muchas veces yo escucho hasta cristianos hablando con mucho falta de respeto a las autoridades, aunque sea jefe del trabajo, faltándole respeto al jefe del trabajo. Si es nuestro presidente, muchos de mis estudiantes tienen padres bien liberales y hablan siempre que el hombre anaranjado es tan malo y todo eso, y hablan de muchas cosas acerca de él con mucha falta de respeto. Yo les digo, mira que este es tu presidente. No es mi presidente. No, bueno, de alguna manera sí. Y les gusta hablar con mucha falta de respeto a los padres, a los maestros, al presidente, al gobernador, no importa quién sea, les gusta hablar con falta de respeto. Y cuando uno le confronte acerca de eso y me dicen, no, yo puedo decir lo que yo quiera, que esto es América, yo puedo decir lo que me guste. Y Romanos 13 habla
de eso, habla eso mismo. Romanos 13, versículos 1 hasta el 5 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acaerán condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y está hablando de que debemos someternos, debemos tenerle respeto, tenemos que obedecer y hacer lo bien para conseguir la alabanza de las autoridades, pero podemos decir lo que queramos. Y si no estoy diciendo que tienes que decir lo mismo de ellos, que muchas veces mis estudiantes y me dicen, si yo no voy a hablar nada bien de este presidente porque no me gusta, y yo les dije, mira, pero cuando el presidente anterior, que a mí no me gustaba mucho, pero yo no hablaba en contra de él, yo no le faltaba respeto. Las cosas que yo no estaba de acuerdo, está bien, tú puedes decir eso si hay una cosa que no estás de acuerdo. Tienes esa libertad, pero faltar de respeto, nunca. También, viendo en Efesios capítulo 4, el versículo 29, vemos otro principio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bien para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muchas veces, cuando tenemos esa libertad de discurso, decimos lo que nos guste decir, hablamos lo que nos pase por la cabeza, y muchas veces no estamos amando a los demás con nuestras bocas. Estamos diciendo groserías, hablando cosas en contra de otras personas, cosas que no son para la edificación de los demás, cosas que no son para amar, para dar gracia a los demás. Anoche estaba viendo una película de Mr. Rogers, la Beautiful Day in the Neighborhood, se llama esa película, y es muy buena acerca de un hombre cristiano que tenía ese programa y que siempre estaba hablando cosas positivas. Él nunca habló nada negativo, nada, y el hombre que le estaba dando una entrevista y le dice, ¿y cómo tú puedes nunca ser negativo? Y dice, no, es que toco el piano y hago pom, 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 y después estoy bien. Pero nunca le pasó por la boca cosas malas, nunca se le salió cosas negativas, y siempre lo que estaba hablando, comunicando a los demás, eran cosas de gracia, cosas de amor. ¿Y por qué no somos así? Porque tenemos esa libertad para decir lo que queramos, pero a veces no todo lo que es lícito es conveniente. Sí tenemos libertad, y es una cosa buena tener ciertas libertades, pero tenemos que tener en perspectiva cuáles son los deberes cristianos que nosotros tenemos también. Es más importante que este valor americano de libertad, hacer lo que uno quiere, decir lo que uno quiere, es más importante seguirle a Dios. También otro valor americano que tenemos es prosperidad.
Y es una cosa que se fundó también para una cosa buena, para un propósito bueno, que es que el gobierno le estaban quitando casi todo a los que bebían, entonces hacían la revolución para no estar perdiendo todo al gobierno. Y entonces como que se fundó ese valor de prosperidad por la idea de uno poder trabajar para ganar lo que uno necesitaba para vivir y darle también a los niños y a toda la sociedad. Y hoy en día la prosperidad habla de muchas cosas diferentes y yo veo que los dos lados del sistema político que lo usen de otras maneras. Entonces voy a ver la prosperidad de los dos lados. Primero vamos a ver el socialismo. Y vemos al socialismo y muchas personas aquí en los Estados Unidos que como que están pensando en el socialismo como una cosa buena, pero la Biblia habla de eso un poquito. Ahí mismo en Efesios 4, donde estamos, y en el versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está muy importante trabajar y el socialismo tiende al que no trabaje, que también se lo dan todo lo que él necesita. Y dice que toda persona tiene que trabajar para ganar las cosas. Y es un principio bíblico. Y muchos dicen, pero no, es que el gobierno me tiene que prosperar. No, tú tienes que trabajar. También tenemos que ver en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 10. Que dice aquí, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es muy importante este principio bíblico de para comer, para tener lo que uno necesita, uno tiene que trabajar. Por eso yo personalmente estoy en contra del socialismo, del comunismo, porque está dando de comer, está dando a los que no están trabajando. Bueno, en Efesios 4, 28 decía que el que puede trabajar, que trabaje para darle al que tiene necesidad. Y me preguntan, si el gobierno no me va a dar lo que necesito y yo no puedo trabajar, ¿qué me va a dar? La iglesia. La iglesia, tu familia, ellos te deben apoyar. Pero el gobierno no, el gobierno no tiene que ver con eso. Pero algunos están diciendo que mira, no, que el gobierno, que esta sociedad americana me debe prosperar a mí. Y usan esa palabra prosperidad para justificar lo que ellos quieren. También el otro lado del capitalismo también usan esa palabra prosperidad, pero también tiene una tendencia mala que es el materialismo y como que para prosperar uno tiene que trabajar y trabajar y trabajar y ganar más dinero y más dinero y más dinero para tener una casa más grande y tener 2 carros y 3 motocicletas y un barco y otra casa allá en California para las vacaciones. Y eso tampoco está muy bien porque, bueno, si uno tiene un trabajo y es bendecido con este tipo de trabajo y estilo de vida, está bien, no estoy en contra de eso, pero tenemos esa tendencia de casi adorar y darle más lugar en nuestros corazones al capitalismo y a la prosperidad que a Dios. Y también vemos en Filipenses 4, el versículo
más dicho y menos entendido de toda la Biblia. Voy a comenzar en versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La prosperidad está bien, pero la prosperidad bíblica. La prosperidad no es una cantidad de dinero, no es una cantidad de carros, no es una cantidad de casas, ni de tener el teléfono más nuevo, no, eso no es prosperidad. La prosperidad es saber tener lo que Dios te ha dado y usarlo para bien. Es tener las oportunidades que Dios te ha dado también para trabajar. Las oportunidades para también bendecir a los demás. Si Dios te ha dado y te sobra, tú busca a quien necesita para darle también y para bendecir a los demás también. No es para tenerlo tú mismo. Si Dios te dio de más, es para tú puedes bendecir a los demás también. Y muchas personas, y he escuchado a cristianos que están en los dos lados, del socialismo, no, es que el gobierno me debe prosperar a mí. Y eso es lo que quiere decir prosperidad, que el gobierno va a proveer para todos lo que todos necesitan. Y eso no está bien, eso no es bíblico. También he escuchado a cristianos decir, no, mira, es que si yo tengo mucho, entonces lo voy a guardar para poder retirarme a los 45 años. Y tampoco está bien. Si Dios te dio de más, es para tú bendecir a los demás. Y eso es prosperidad. Pero, como Pablo dice, tener hambre y prosperar. Tener demasiado y también prosperar, porque el enfoque de él no está en las monedas que él tiene, no está en el dinero ni la cantidad de casas y carros. Su enfoque es hacerlo bien lo que él tiene ahora mismo para adorar y glorificar a Dios. Tenemos que tener en perspectiva la libertad, también la prosperidad. Y como es el año 2020, tenemos que también hablar un poquito, y voy a estar bien cortito con eso, pero este valor americano de mi partido, lo que yo creo, si uno es republicano o si uno es demócrata, si uno es esto y hay una cierta cantidad de todo eso. Yo he escuchado cristianos que hablan entre sí, y uno que es republicano y otro que es demócrata, y están luchando entre sí, y los dos que son cristianos. Los dos dicen que son hijos de Dios. Yo hace casi 4 años, yo estaba viendo ahí en Facebook, y una prima mía que es bien liberal había puesto ahí en el Facebook, si tú votaste por Trump, mejor quítame de tu lista de amigos. Bueno. Y como que me impactó mucho. ¿Por qué uno hablaría así? Porque si vivimos en un país que nos deja votar, entonces ¿para qué nos vamos a luchar entre nosotros? Si tú votas y yo voto, entonces estamos bien. ¿Ok? Pero en Santiago 4 y el versículo 1 habla un poquito de eso. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Wow. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y a veces nos apasiona tanto
lo político. Y algunos, mi jefe del trabajo, que es boricua, y dice que lo político es como el deporte nacional de Puerto Rico, que hablar de lo político. Y les gusta discutir mucho, y hablar de la política está bien. Estar involucrado en lo político también está bien. Todo eso está bien. Pero si nos va a causar a dividirnos, si va a causar divisiones entre tú y un hermano en Cristo, si va a causar divisiones entre tú y un hermano, un primo, entonces no vale la pena. Y se ha puesto un ídolo en tu corazón. Está bien tener convicciones políticas, pero si tus convicciones políticas te están esforzando a salir de tus convicciones bíblicas, entonces están mal puestos. Tienen que ponerlos en el lugar correcto. Porque si hay guerras y pleitos entre vosotros, no estamos reflejando bien el amor de Cristo. Y si uno va a cierta iglesia y están predicando valores republicanos, y después a la otra semana visite otra iglesia y están predicando valores demócratas, y va a otra iglesia y dicen una cosa, y eso no es el cristianismo. Todos debemos estar predicando el amor de Cristo. Todos debemos estar predicando el evangelio. Entonces, tener convicciones políticas está bien, pero tenemos que tenerlo en el lugar correcto. División está matando a los Estados Unidos. Todos se quieren matar entre unos por una cosa, que si votaron por Trump, o si fueron a este lugar para escuchar a Bernie Sanders, y si tú fuiste no, entonces mejor no somos amigos. División está matando a las familias. Como yo dije, era una prima mía que había puesto ahí: si tú votaste por Trump, entonces no quiero ser más tu amigo. Wow. División está matando también a las iglesias. Y si es una división política, ¿para qué? No vale la pena. No vale la pena. Y está matando a la iglesia, porque hay iglesias, las dos iglesias cristianas, que están así luchando por una cosa política, y no vale la pena. Nada más quiero terminar con esto, que ser patriota está bien, ser americano, dominicano, lo que sea. Tener su patria está bien, pero hay que tenerlo en el lugar correcto. Si tú ves en tu propia vida que estás entrando en ese estado de cristiano, y sea patriotismo, sea filosofía, sea cualquier cosa, y pueden ser cosas buenas. El patriotismo está bien. Yo soy patriota. A mí me encanta este país donde yo vivo. Me encantaba el país donde yo vivía de joven en Chile. Y está bien todo eso, pero hay que tenerlo en el lugar correcto. Hay que tener Dios en el trono de tu corazón, para no entrar en este estado de cristiano. Y cuando vamos a entrar por esta temporada de elección, tenemos que recordar eso. Tenemos libertad, sí, pero tenemos que hablar con amor, con respeto, dando gracia a los que escuchan. La prosperidad está bien, pero prosperidad bíblica. Hay que recordar en eso. Y tener convicciones políticas también está bien. Es bueno. Es bueno votar. Pero si va a causar divisiones, entonces mejor, no estoy diciendo que mejor no tenerlos, pero mejor calibrar un poquito lo que está en tu corazón. He escrito aquí: los valores del patriotismo son buenos, pero nunca deben superar los principios bíblicos. Hay que tener lo más importante en el lugar más importante. Oramos. Dios, damos gracias por tu palabra.
por la perspectiva que podemos ganar de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener todo en la perspectiva correcta, en el lugar correcto. Bendícenos ahora cuando vamos a nuestras casas, saliendo al trabajo para usar las libertades que tenemos aquí en este país, usarlos para el bien, Señor, y no para el mal. Libertad de discurso, que lo usamos para compartir el Evangelio. La libertad y la prosperidad que lo usamos, Señor, lo que tú nos has dado para bendecir a los demás y para glorificarte a ti. Te lo pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén.